nuestro folclor nacional. Soy Negrején, entrevistando a los nevadores. En esta ocasión tenemos como invitada Deli Tolentino. ¿Cómo estás, Deli? Tu saludo para Negrején. Muy buenos días, Genaro. Aquí presentando el arte musical, llevando el género de huayno. Y bueno, estoy ya de niña, canté, pero ahí poquito a poco avanzando. Qué bueno, Deli. ¿Deli exactamente de qué parte es Deli? Bueno, yo soy de este departamento de Huánuco y de provincia de San Antonio de Chacras, en Tierra Linda. Deli, ¿qué tiempo estás cantando? Ya son de 15 años que empecé a cantar, de 15 añitos. Y bueno, de ahí me gustó la música y empecé a cantar así poco a poco, salí a la gente le gustó ya y ahí estoy. Deli, ¿alguna canción que tengas de tu autoría? Sí lo tengo. Ese es el Amor Eterno, bueno, de la influencia de la historia del amor. Sí, ¿no? ¿Y cómo nace esa canción? ¿Cómo te inspiraste o en quién? Bueno, esa es una historia de que estudié también ahí, bueno, en el amor también, y bueno, saqué esa inspiración del mío y lo canté, lo saqué. ¿Es tu caso, Deli? Sí, es mi caso. Mira tú, bueno, a ver si nos interpretas un pedacito, pues a capela. Amor eterno, tú me prometiste y me juraste nunca olvidarme. Ahora te fuiste con mi amiga, qué malo ha sido. ¿Y esa canción ya lo llegaste a grabar? ¿Lo has pensado en una producción? Bueno, recién lo voy a grabar, pero lo tengo. Espero más adelante lo voy a grabar. Qué bueno. Deli, ¿a qué parte has fijado con tu música? Bueno, ahorita mayormente estoy acá por Lima, de provincia, no salgo mucho todavía por motivos personales, pero sí en San Juan del Lurigancho estamos ahí. También 4 de noviembre vamos a estar por Jicamarca, por Capo San Juan del Lurigancho. Deli, queremos saber tu número para contratos, pues sí. El número de contrato es 92 83 53 12 1. Solo para contratos. Siempre aclarando, ¿eh? Bueno, Deli, dime, ¿en tu familia alguien cultiva la música, algo de eso? Bueno, no hay mucho, pero sí tengo un tío que es de música. Solo mi tío. No hay mucho, solo hay una nada más. Dime, ¿te acuerdas qué sitio te presentaste por primera vez? Sí, acá en Lima me presenté por primera vez en San Juan del Lurigancho. ¿Y cómo te fue ese día? Sí, bueno, ese día era mi primera vez a salir en el escenario así con público grande. Bueno, feliz y bueno, todo feliz, y ahí empecé a cantar y empecé a recibir contratos, salí para acá, para allá, y así poco a poco. Deli, ¿tienes padrinos o fecha que tú organizas tu aniversario? Bueno, por ahorita no tengo todavía, bueno, espero más adelante encontrar a mis padrinos para salir también, ¿no? Y me apoyan, y estoy en eso también, poco a poco. ¿Y fecha que organizas? ¿Has organizado una fecha de aniversario? Bueno, no todavía, espero más adelante, pero por ahorita no todavía hago mi aniversario. Bueno, estoy pensando, pero más adelante quizás pueda hacerlo. Qué bueno. Queremos ver más de Deli. Deli, ¿qué sientes, Deli, cuando canta en un escenario? Bueno, es una felicidad, a veces es una felicidad cantar a la linda gente que te miran todos y que le gustan también la música folclórica.
Y es la felicidad de cantar a mi linda gente que, bueno, te piden que canta esta canción, me gusta esta canción, te dicen, bueno, me gusta esa canción que cantaste, y bueno, te da esa alegría, esa pasión, ¿no? Digo, ay, bueno, canté, ¿no? Que le gusta a la gente. Y bueno, así salí a cantar y, bueno, más felicidad y la pasión de la música también. Qué bueno, Deli. ¿Cómo es Deli de acá a 5 o 6 años? ¿Cómo te ves? Bueno, espero avanzar más y también viajar. También, bueno, ahorita también voy a ir a la provincia de Huánuco, a mi tierra linda. Y bueno, más adelante espero salir más, poco a poco. Bueno, esa es la idea, no ser más conocida, pues. Deli, anécdotas, me imagino que tienes muchas, que viajó a muchos sitios, cuenten una de ellas, pues. Bueno, viajé a Huaral, a Huaraz. Fue también una alegría estar con la linda gente de Huaraz. Y también me cogieron con ¿cómo te puedo decir? Con esa felicidad, esa alegría, que te feliciten, y que te digan ya que regresa más al seguido para allá, para cantar mis canciones. Y así ya, espero pronto regresar también a Huaraz y a Huaraz. Deli, en los sitios que tú has ido, te has presentado, ¿qué canción te piden más? Bueno, más que todo canto de las canciones de Noemí Guamán. Le encanta esa canción de Noemí Guamán. Bueno, de mis propias inspiraciones no lo saco mucho todavía, como, bueno, quiero que conozcan poco a poco. Ya más adelante quizás le gusta más, ¿no? Porque tiene que ser poco a poco a ser conocido. Bueno, cuando salgo con la canción de lo que son conocidos. Por ejemplo, La Espinita, ¿no? Le encanta a la gente. También, más que todo de Noemí Guamán, sus canciones que están ahí full. Tú eres admirador de Noemí Guamán, por lo que veo, ¿eh? Sí, me encanta. Sus canciones llega al corazón. Sí, me encanta mucho. A ver, cántanos una de Noemí, pues, una que te... Ya. La espinita de tu amor se clavó en mi corazón. La espinita de tu amor se clavó en mi corazón. Desde el día que te vi, no puedo vivir sin ti. Flechas de mi corazón, muchachito de mi amor. Para todos los muchachitos. Noemí Guamán, ¿no? Canta bien esas. ¿Cómo está ese corazoncito? Bueno, mi corazón por ahorita está tranquilo. Está solita. ¿Seguro? Creo que no, ¿ah? No, está solterita por ahora, feliz. Espero que más adelante llegue el amor, ¿no? El amor de mi vida, pero es solo esperar nomás. Qué bueno. Dime, ¿qué le puedes decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Bueno, decirlo que, bueno, a mis linda gente de toda la linda gente de Huánuco, de Cajamarca, que están ahí, de Ayacucho, de Cusco, de Trujillo, mi linda gente de Trujillo, que están ahí, mi linda gente de Margos, también para todos, ¿no? Que están allí en mi Facebook, y gracias por estar ahí, y también le agradezco por toda la felicidad que me dan. Y que sigan los comentarios, pues, ¿no? Sí, que comentan allí un poco de ahí a ver si les gustan todas mis canciones. Yo creo que sí. Una vez más, tu número para contratos, Deli. Bueno, mi número de contrato es 92 83 53 12 1, solo para contratos. Deli, presentaciones estos días, ¿te presentas? Sí, en noviembre estamos por acá por Juan de Jicamarca, por San Juan del Lurigancho. Ahí vamos a estar en su aniversario de Deportiva de Chaupis, y el 24 vamos a estar en Huánuco. Huánuco, ¿no? ¿Tú eres de Huánuco, Deli? Sí, soy de Huánuco y de provincia de San Antonio de Chacras. Qué bueno. Deli, ¿qué le puedes decir a los nuevos valores que están empezando así como tú? Bueno, si les gusta la pasión, que sigan allí, que bueno, en el camino hay muchos tropiezos,
pero hay que seguirlo y hay que, con la fuerza, ¿no? Seguirlo y no que la gente, hay muchas gentes también que te dicen que no, te hablan, ¿no? Te hacen bajar la moral. Pero hay que seguirlo adelante, dejarlo lo que digan la gente. Lo que son buenos hay que seguirlo también. Y dime, Deli, ¿a qué artistas miras? ¿Como quién quieres ser? Bueno, tengo varias, hay más de Noemí Guamán, que me encantan sus canciones, y también de Yarita Lisset, también son bonitas, me encanta. Y canta lindo esa chica Yarita, ¿no? Empezó también así de abajo, mira dónde está, ¿no? Y quién no sé, tenemos acá a Deli también similar, ¿no? Así es, sí, de abajo empezamos, pero poco a poco avanzamos también y así, poquito a poquito llegamos a como nuestro Yarita Lisset y como de Noemí Guamán también, ¿no? Con muchos artistas que son, por ejemplo, Dina Paucar, Sonia Morales, ellos también empezaron así, pero poco a poco. Claro, esa es la idea, pues, ¿no? De crecer más adelante, pues, ¿no? Deli, te has presentado en muchos sitios, te has cruzado con artistas grandes, así como Dina Paucar, Sonia Morales, ¿con quién te has cruzado en escenarios? Bueno, crucé con Sosimo Sacramento y canté acá en Local Margos, en Local Misquian de Abuelino. Lisset Lázaro. También. Sí, con ellos dos. Mira tú. Y sencillamente te encuentras con así personajes siempre que has ido a esos sitios. Bueno, no mucho, pero sí, a veces sí me cruzo con artistas grandes, pero no mucho. Como estoy empezando recién a salir. Y bueno, estoy allí poquito, espero más adelante cruzarme con más artistas más grandes. Qué bueno. Deli, ¿qué tiempo estás en Lima ya? Bueno, yo ya acá en Lima estoy como 10 años. ¿Tus padres viven en Deli? Sí, mis padres están acá en Lima conmigo, viven. Ahí está mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos estamos aquí en Lima. Qué bueno. Dime, Deli, ¿cuántos hermanos son ustedes a todo esto? Bueno, nosotros somos 3. Yo soy la única mujer y tengo mis 2 hermanos, que son mis menores. Somos 3 nada más. ¿Y nadie canta, solo tú? Sí, yo sola y bueno, ahí último mi hermano también le gusta la música y está allí, pero es otro tipo de la música que a alguien le encanta. Bueno, como cumbia, por ejemplo. Bueno, es otro género, pero ahí igual en la música, ¿eh? Sí, le encanta la música. Bueno, espero que más adelante también cuando crezca, ¿no? Que siga en la música. Dele, bueno, un gusto pues de entrevistarte, pues espero hacerte una segunda más entrevista, ya con una producción pues en mano, ¿eh? Tu despedida para que dejen, Deli. Bueno, más bien gracias, señor Genaro, por la entrevista y también por esta invitación y con el producción Creagen. Y agradecerlo, muchas gracias por todo y espero en la segunda también haya, ¿no? Y muchísimas gracias por todo. Ok, es una ventana más para todos ustedes, pues, Deli, ¿no? Espero que te vean, pues, ¿eh?